Bien, vamos a continuar con el taller. Es el turno del doctor Ronald Gamarra. El doctor Gamarra es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en Derecho Penal en el citado centro. Con 24 años de experiencia en la defensa de las libertades y garantías fundamentales, así como del ámbito penal. También ha litigado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha representado además al Ilustre Colegio de Abogados de Lima ante el Tribunal Constitucional. Ejerce el doctor Gamarra como conferencista en diversas instituciones del país. Ha publicado textos de la especialidad en libros y revistas jurídicas. Es columnista del diario La República y director del equipo de incidencia de derechos de IPRODES. Además, ha sido procurador adjunto ad hoc anticorrupción y también ha sido consultor de la Oficina Nacional Anticorrupción. Además, es ex secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Adelante, doctor. Muy buenos días, muchas gracias. Quiero empezar retomando las palabras del doctor Seoane. El derecho de propiedad se respeta, evidentemente. Y se respeta fundamentalmente porque es un derecho humano, fundamental, básico, necesario, indispensable en una sociedad democrática. El principio en un Estado de Derecho es que la propiedad se respeta, la propiedad tiene que ser protegida de intervenciones de terceros, sean estos individuales o del propio Estado. Pero evidentemente en toda sociedad democrática también existen situaciones, eventualidades en las que se señala que este derecho a la propiedad puede ser objeto de alguna restricción, porque en un Estado de Derecho no hay derechos absolutos, ¿no? Pero esta es una circunstancia eventual, extrema, radical, que solo funciona en determinadas circunstancias y con expresos límites, establecidos tanto en las constituciones nacionales como en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que señalan que justamente la propiedad es un derecho humano fundamental, ¿no? Entonces, es posible intervenir sobre la propiedad, sí, en determinadas circunstancias y sujetos a los límites básicamente de pago de una justa indemnización hecha de manera previa, limitada a los casos y practicada según los procedimientos establecidos en la ley y en los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? Ya en el caso Salvador Chiriboga, un caso que viene a cuento, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre un tema de expropiación de dos hermanos en Ecuador, ha establecido de manera meridiana que la justa indemnización es una indemnización que debe ser pronta, adecuada y efectiva. Una indemnización es pronta, significa que debe ser razonable, pagada en tiempo razonable bajo las circunstancias específicas y bajo estándares internacionales. Evidentemente una indemnización que no es pronta, no es justa, y por lo tanto esa supuesta expropiación se convierte en una confiscación. Y la confiscación está vetada por todas las constituciones nacionales y por los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Igualmente, para que sea una justa indemnización, esta indemnización debe ser adecuada. Esto significa que la compensación debe ser conforme al precio justo del mercado. Al precio justo del mercado y no al precio que el mandón de turno quiera establezca de manera territorial. Y evidentemente esta compensación pagada según el precio justo del mercado debe incluir el pago de intereses, los que evidentemente se cuentan a partir desde el mismo momento en que se priva a una persona de la propiedad privada. Y finalmente, para que sea una indemnización justa, esta debe ser efectiva, es decir, que la compensación debe ser entregada de una forma que pueda ser efectivamente disfrutada
notable por la persona que en su momento fue afectada. En el terreno internacional, en el que no se discute el derecho de la propiedad, se establece de manera absolutamente marginal las posibilidades de la apropiación sobre la propiedad privada. No hay un criterio uniforme, ciertamente, para establecer qué cosa es justa indemnización, ¿no? Entonces, se ha dicho en general que esa justa indemnización se establece conforme al caso en concreto, caso por caso, pero evidentemente en todas las circunstancias se ha mencionado también que el derecho a la propiedad es fundamental, que los límites tienen que estar establecidos precisamente en la norma y que deben utilizarse los procedimientos adecuados, y evidentemente que debe haber una justa indemnización que debe responder a los parámetros ya anteriormente señalados. La Corte Europea de Derechos Humanos básicamente establece la justa indemnización sobre la base del precio en el mercado inmobiliario de bienes similares. Precio de mercado, finalmente, ¿no? Pero también atiende a las justificaciones y a los avalúos propuestos por las partes. Es decir, ¿qué dicen las partes, ¿no?, sobre el tema? La Corte Internacional de Justicia básicamente atiende al valor que tenía la empresa o la propiedad, el terreno, el inmueble, al momento de la disposición. Es decir, unos y otros finalmente hablan del valor del mercado, ¿no? En la práctica de los tribunales de arbitraje internacional, CIADI, por ejemplo, se refiere al justo valor del mercado. Bueno, todo coincide, aunque en el CIADI, por ejemplo, ¿cómo se determina el justo valor del mercado? A través de ventajes, pero también de los avalúos propuestos por las partes, y en atención, ojo, a consideraciones equitativas y a diferentes criterios en cuanto a la fecha a partir de la cual se calcula el monto de la indemnización, ¿no? Ahora, en cuanto a los intereses, también hay sistemas dispares, ¿no? Por ejemplo, la Corte Europea de Derechos Humanos habla de interés simple, mientras que los tribunales arbitrarios todos hablan de interés compuesto, ¿no? Pero para el pago preciso, además, se señala que la justa indemnización debe ser con dinero efectivo, en tractos similares y en plazos absolutamente cortos. La Comisión, en el plano del sistema interamericano de protección a los derechos humanos, el derecho a la propiedad es uno de ellos, ya lo hemos señalado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tenido oportunidad de pronunciarse hasta en 14 oportunidades, y en las 14 oportunidades le ha dado la razón al demandante y ha presentado el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalando que no ha habido una justa indemnización. Entonces, de esos casos, 4 por lo menos, 5 son de casos peruanos. Hay un caso que no llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso de las sucesiones Gallinas Granados y Gallinas López, justamente a partir de un tema en el que se cuestionaba la expropiación y el no pago de una justa indemnización. Yo creo que ahí lo importante es que, pese a que el caso no pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está clara que en el Perú existe la obligación de actualizar las deudas de la reforma agraria a valor presente de mercado, y que en el mismo sentido resulta importante que el Estado peruano haya reconocido, ¿cierto?, a nivel internacional, que los bonos deben ser valorados y cancelados a precio de mercado y en efectivo, ¿no? Y finalmente, que el Estado peruano haya dicho, no sé si es verdad o mentira, que hay 4 sentencias en las que se ha establecido el pago de la deuda agraria a favor de los demandantes y que esa ya fue material por el Estado. Es decir, el Estado reconoce que hay una deuda que requiere una justa indemnización, que se valoriza a precio de mercado y que debe ser pagada inmediatamente. Entonces, esto me parece de particular importancia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su lado, ha conocido estos 14 casos, y en los 14 casos le ha dado la razón a los demandantes. En los 5 casos le ha dado la razón a los demandantes peruanos. Un caso interesante es el del empresario Baru Sinche, y el caso más
importante porque si bien el caso presenta algunos caracteres que pueden diferenciarlo del tema peruano, porque allí se trató del no pago, del simplemente no pago. Se expropió la propiedad de los hermanos Salvador Chiriboga y simplemente no se pagó. No hubo pago efectivo, no hubo bonos de deuda en absoluto, no hubo nada. En ese caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dos sentencias, una sobre el fondo de la cuestión y otra sobre el tema de las reparaciones. Sobre el fondo de la cuestión dijo, en efecto, como todo principio internacional, que aquel que causa un daño tiene la obligación de reparar. Quien el Estado que expropia causa un daño, sobre todo si no paga la justa indemnización, y tiene que reparar. Ese es un principio internacional que la Corte ratifica en este caso. Y dice, evidentemente, esa justa indemnización debe tener las características ya denunciadas, ¿no? Como una indemnización pronta, efectiva y verdaderamente disfrutable por el en origen afectado, ¿no? Pero en esta sentencia se dice expresamente, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se debe tomar como referencia el valor comercial del bien objeto de la expropiación anterior a la declaración de utilidad pública de este, y atendiendo al justo equilibrio entre el interés general y el interés particular. Es decir, que aquí la determinación de la justa indemnización no queda en manos del Estado, de un Estado autoritario que puede establecer el precio que le da la gana, ¿cierto? Y que tampoco lo puede hacer sobre la declaración de autovalúo del año inmediatamente anterior a la fecha de la expropiación. Tiene que ser al valor del mercado, al valor del mercado, ¿cierto? Y evidentemente también establece un tipo de interés, aun cuando en este caso creo que establece intereses simples y no compuestos, pero sin embargo es muy clara la Corte en señalar que la decisión en el caso concreto obedece a las especificidades del caso, es decir, deja abierta la posibilidad en cualquier otro caso, en el caso concreto de los bonos de la reforma agraria, establezca intereses de carácter compuesto. Esta es una deuda que el Estado peruano ha reconocido a nivel internacional. Es una deuda que el Tribunal Constitucional ha señalado ya en el 2001. Es una deuda que va a ser objeto de una sentencia de ejecución por el Tribunal Constitucional. No hay una forma en que el Tribunal Constitucional diga que no hay que ejecutarla. La sentencia solo es posible de ejecución inmediata y verdadera, ¿cierto? Entonces, el Estado peruano se expone otra vez, si es que no cumple, nosotros tenemos que va a cumplir, tiene que cumplir, hay que establecer, evidentemente, comisiones para verificar la forma y las modalidades del pago que va a ser el motivo de la sentencia del Tribunal Constitucional, pero en el caso que el Estado no pagara, evidentemente los afectados tienen expedito el camino de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con posterioridad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y los inversionistas extranjeros, ¿no es cierto?, pueden hacer valer las cláusulas del Tratado de Libre Comercio suscritas, por ejemplo, entre Estados Unidos y el Perú. Pueden recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en materia de inversión, el CIADI, que tiene absolutamente decidido este tema. A quien quiera ahondar en el asunto, le recomiendo que vean el caso Santa Elena versus Costa Rica, donde el CIADI ya se pronunció sobre este tema con toda claridad. El Estado debe pagar porque ha afectado un derecho humano fundamental, que es el derecho a la propiedad. Han pasado más de 40 años y no ha cancelado una justa indemnización, y porque además de no hacerlo, se expone no solo a ser considerado un Estado que no cumple con sus obligaciones internacionales, sería un caso además políticamente incorrecto para el Estado peruano, ahora que la Corte Internacional de Justicia está próxima, o en los próximos años, a emitir una decisión fundamental que nosotros esperamos sea favorable y que un Estado vecino deba cumplir. Para exigir el cumplimiento
cumplimiento de las sentencias por otros estados, evidentemente, no solo por eso, evidentemente, pero sí también por eso, hay que cumplir con las sentencias emanadas tanto en el ordenamiento interno como en el ordenamiento internacional. En ese sentido, quiero terminar esta breve intervención señalando, primero, que el derecho a la propiedad es un derecho humano fundamental, que el Estado peruano no tiene otra posibilidad sino que la de cumplir con las sentencias emanadas en el ordenamiento interno y en todo caso seguir las observaciones que en su momento ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias.